Las formas de elección del órgano legislativo en Bolivia contemplan la particularidad y la complejidad que este órgano implica, ya que al ser el más distintivo, representativo de todo sistema político y jurídico, no solamente tiene distintos procedimientos, sino que también estos están cargados de mandatos técnicos, operativos y, por qué no decirlo, de compromisos políticos. Entonces, comprender la forma de elección del órgano legislativo implica conocer estos menesteres que son importantes para su conformación. Primero, debemos comprender qué significa el sistema electoral, entendiendo por este a la forma en la que se van a poder configurar las decisiones de los ciudadanos dentro de lo que es el proceso electoral. Esto quiere decir que por sistema electoral nosotros vamos a entender a todo un mecanismo institucional que implica reglas para poder determinar cómo van a acabar las elecciones, cómo se va a expresar esos resultados en la conquista de lo que se conoce como escaños. Escaños, puestos electivos, puestos en disputa por el voto de los ciudadanos. Ahora bien, el sistema electoral, en el caso boliviano, siempre ha tenido una tendencia de carácter proporcional, lo que genera un efecto en las elecciones y lo que representa una forma en la que la ciudadanía es convocada a votar. Los votos de los ciudadanos son distribuidos entre partidos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígena originario campesinos de acuerdo a la cantidad poblacional establecida por cada uno de estos. La cantidad poblacional, ojo, depende mucho de lo que significa el dato del último censo nacional, que en nuestro caso está por actualizarse dentro del mandato de la geografía electoral que se va a planificar en este 2024 para poder alcanzar aquello que significa usar datos fidedignos dentro de una democracia establecida. Los requisitos, tanto para diputados y senadores, es tener por lo menos 18 años de edad y haber residido, en el caso de diputados, 2 años de edad en el departamento, ¿no? Poder comprobarse esto por parte del órgano electoral. La elección son elegidos por 5 años, pudiendo ser reelectos una vez más, y van a tener el favor de los ciudadanos en razón de la tipología que tienen estos diputados. Los diputados en Bolivia pueden ser mínimamente de tres tipos: diputados uninominales, diputados plurinominales y diputaciones o diputados especiales. Teniendo todos estos elementos que hacen no solamente al sistema electoral, sino a requisitos que pueden ser formales, pero a la vez necesarios en un proceso, la elección no es aquel momento o día de en el que se va a votar por una sigla u otra, sino es toda esta maquinaria que se pone a trabajar por lo menos un año antes, en el que se va a gestar la idea del calendario electoral, en el que se va a gestar todos los requisitos que previamente deben cumplirse por parte de uno de los otros órganos que coadyuvan al legislativo. En este caso, en el país Bolivia, el órgano electoral. Ya decíamos, los requisitos para que una persona sea candidata a diputado es tener 18 años de edad, establecer la residencia, no tener antecedentes penales ni estar inhabilitado para ejercer cargos públicos, producto de una condena, por ejemplo, y para los varones contar con el servicio militar, ya que este es un deber establecido en la misma Constitución en el artículo 108. El sistema electoral entonces nos va a aportar nuevos conceptos. El concepto de circunscripción, entendiendo por este a una delimitación geográfica en donde se va a disputar el voto del ciudadano. Una circunscripción es una división imaginaria, alternativa, distinta a la división política que manejamos en el caso de los países, departamentos, sino con el propósito de poder organizar el proceso electoral. Entonces, la división de las circunscripciones las hace el órgano electoral, en este caso, para elegir lo que se van a llamar las diputaciones. Y van a corresponder a departamentos, van a corresponder a geografías que son colindantes y que por
distribución poblacional son representadas de esta manera. La distribución de escaños entonces va a ser a mayor población, mayor cantidad de puestos electivos o escaños, a menor población, menor cantidad de escaños o puestos electivos. El voto popular, que es aquel que alcanza a la mayoría, por no decir a la totalidad, de los ciudadanos habilitados en el padrón electoral, es el que va a ejercer la decisión de si se le va a dar la preferencia a una u otra sigla política. Y la asignación va a ejercerse a partir del escrutinio y la publicación oficial de los datos en un proceso electoral. La asignación no es arbitraria ni automática. Hay una mediatización que acontece producto de la aplicación de la Ley 026 del régimen electoral y de reglamentos específicos que salen a la luz una vez que se da un proceso electoral en este caso. Los asambleístas, en este caso en su versión diputados para Bolivia, van a ser en su totalidad entonces 130. De esos 130 diputados, 60 son plurinominales, que quiere decir acompañan a la lista oficial del que es candidato a presidente, del conjunto de candidatos a senadores, y se los conoce solamente en la inscripción de la sigla política en el órgano electoral. En la papeleta no aparecen los candidatos a diputaciones plurinominales. En cambio, los 63 uninominales sí aparecen en la papeleta, ya que la franja superior de una papeleta involucra a los candidatos a presidente y la franja inferior involucra a los candidatos uninominales, es decir, por cada circunscripción o unidad geográfica, un diputado. Estos sí van a tener una visibilidad en la papeleta y en la forma en la que los ciudadanos van a confiar mediante el voto en estas personas. Además de estos diputados plurinominales y uninominales, tendremos 7 diputaciones indígenas que se conocen a través de circunscripciones especiales. Esto por la representatividad de los pueblos indígenas que tiene el país Bolivia. Entonces, por cada comunidad, por cada representatividad de nación indígena, se va a tener uno de estos. Ustedes preguntarán por qué 7 y no 36, siendo que la Constitución habla de 36 idiomas, 36 naciones implícitamente. Se está hablando de 7 de esos 36 que son los más representativos, que son los grupos humanos más grandes y que son los grupos humanos más vinculados con lo que es la gestión y administración del Estado, ya que los otros 36 en su totalidad o los demás no van a ser posibles de ser mesurados o mesurables en esta dinámica del poder político. Como están viendo en este cuadro, uno puede entender por qué hay un desequilibrio poblacional en la asignación de diputaciones y por qué el nuevo censo va a implicar una reasignación de estos puestos electivos, ¿no? Siendo Santa Cruz y La Paz los departamentos con mayor representatividad política y siendo los departamentos de Pando y Oruro, junto con Beni y Tarija, los que menos representatividad tienen. Elemento que podría variar si es que tenemos una fidedignidad de lo que ha sido la contabilidad del censo realizado este 2024. Ahora bien, la elección de senadores, que va a ser el equilibrio de los diputados, implica realizar esta asignación de escaños, pero en un sistema proporcional abocado a un equilibrio territorial. Esto que están ustedes observando representa un mandato del artículo 55 de la ley 026 y nos está hablando de cómo el elemento técnico matemático, por lo menos en un sentido de aritmética, va a ser el que va a decidir quién es electo senador por cada departamento. ¿Por qué es un equilibrio? Porque mientras veíamos en los diputados la población era la que determinaba la cantidad de diputados, acá en los senadores todos los departamentos chicos y grandes, muy poblados o casi nada poblados, van a tener la misma cantidad de senadores, es decir, 4. Y estos 4 van a ser designados a partir de la aplicación de esta idea o regla técnica de la forma proporcional.
para poder establecer que la organización política de cada departamento entonces tenga ese equilibrio entre población y territorio. No se olviden, los senadores representan territorio, los diputados representan población. Sin embargo, ambos son denominados asambleístas legislativos plurinacionales por la Constitución Política del Estado boliviano. Ahora, esta elección de senadores va a tener la conformación de 2 para la mayoría y 2 para la minoría, o la primera minoría, en lo que significa la conformación de estas 4 autoridades electas. También se va a hacer eco del voto popular y la asignación de estos escaños va a marcar una tendencia equilibrante, no solamente en esto que es la representatividad, sino también en lo que son las atribuciones. Tomemos, por ejemplo, el elemento de que los senadores tienen atribuciones específicas y constitucionalmente conferidas. Por ejemplo, los senadores son juzgadores de las máximas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo, del Tribunal Agroambiental y del Control Administrativo o Consejo de la Magistratura. También son los encargados de ratificar ascensos a general para los miembros del Ejército y para los miembros de la Policía Boliviana, así como ellos son los encargados de aprobar o negar nombramientos postulados para los ciudadanos bolivianos que sean designados en embajadas o como ministros plenipotenciarios que sean propuestos por el Ejecutivo. Esos mandatos constitucionales son unívocos, es decir, le pertenecen al Senado como prerrogativa exclusiva, teniendo por otro lado los diputados también algunas prerrogativas. En cuanto a las máximas autoridades del órgano judicial, el sentido de la Cámara de Diputados está en constituirse en acusadores de estos. Por ende, se puede terminar haciendo un proceso de naturaleza política a las máximas autoridades del órgano judicial por la vía del legislativo, con estos mandatos exclusivos. También los diputados tienen una prerrogativa de iniciar aprobación o modificación de leyes en materia tributaria, de crédito público o de subvenciones, ya que al ser su representatividad directamente vinculada con la ciudadanía, esta discusión tendría sentido en la afectación que causan los impuestos en la ciudadanía común. También son encargados de preseleccionar a los postulantes de lo que son los miembros del órgano electoral y del órgano judicial. Situación que este 2023-24 en Bolivia ha venido a ser convulsiva y ha venido a ser retadora de estos mandatos constitucionales. Como podemos ver, la forma de elección de los miembros del órgano legislativo ha sido siempre un tema de cuestionamiento, de controversia, no solamente por la forma en la que se los elige, sino también por las tareas que están encargadas constitucionalmente a estas instancias para que el sistema legal y el sistema político del país funcione. Entonces, aquí viene un tema paradójico, el hecho de que los legisladores, además de producir derecho, con sus acciones producen líneas de pensamiento y dirección política, hace que nosotros tengamos el sumo cuidado de plantear el por qué la ciudadanía debe ser formada políticamente al momento de tratar de entender el trabajo de este órgano del Estado. Ahora, la cantidad de requisitos para ser candidato y posteriormente senador también tiene un símil con sus homólogos diputados, ¿no? Tener 18 años, establecer la residencia, en este caso 5 años consecutivos antes de la elección, no solamente 2, contar con el servicio militar realizado, especialmente los varones, y no tener antecedentes penales que sean inhabilitatorios de su pretensión al cargo público. El sistema electoral, ya decíamos, va a preferenciar una mayoría de 2 escaños para la primera fuerza política y en razón del sistema proporcional los otros 2 escaños para las minorías en votación. La representación del Senado va a procurar ser equitativa. Se entiende la Cámara de Senadores como el equilibrio al poder político de base social.
y también para garantizar la diversidad de voces que deba tener un sistema político. Ahora bien, hay sistemas y países que tienen solamente una cámara. Por ejemplo, el Estado peruano, producto del paso por la presidencia de Alberto Fujimori, ha convertido su bicameralismo, dos cámaras, en una sola cámara. Y eso no lo hace mejor y peor, sino lo hace en un sentido tal vez más práctico, pero también nos hace pensar en el hecho de que hay que trabajar en una reingeniería constitucional para poder entender hasta dónde llegan las atribuciones de cada órgano y en qué medida las propuestas ciudadanas pueden terminar de mejorar el trabajo de estos órganos constituidos, ¿no? La clave siendo la representatividad, claramente. El papel que tiene el legislativo en el sistema político boliviano. Eminentemente, la actividad o atribución que más salta a la vista siempre va a ser el de la elaboración de leyes, siendo estas leyes no solamente de un tipo orientativo, de un tipo imprescindible en el ordenamiento jurídico, sino siendo leyes que responden a las necesidades sociales de los ciudadanos. Hay que hacer notar, sin embargo, que nuestro legislativo no ha sabido tener un norte en cuanto a la agenda legislativa, es decir, la cantidad de leyes que se necesitan actualizar al orden constitucional o la cantidad de leyes que se necesitan para funcionar dentro del esquema actual y el mundo digital en el que nos movemos. Por ejemplo, una ley de protección de datos, por ejemplo, una actualización del Código Civil para que podamos entender el mundo digital y su preservación. Pues ahí la elaboración de leyes se ha estancado y en muchos casos se ha negociado, ¿no? El hecho de no apruebo esta ley porque no me conviene o no le conviene al Ejecutivo. La otra función o el brazo correspondiente a esto sería la del control al Ejecutivo, también denominado fiscalización. La fiscalización procura rendir cuentas continuas y permanentes a los máximos representantes de la ciudadanía, que son diputados y senadores. El poder u órgano ejecutivo sometido a escrutinio continuo para ver el alcance de sus atribuciones y la manifestación del poder que ejerce. Esta rendición de cuentas, sin embargo, no alcanza solamente al Ejecutivo, pudiendo llegar a los otros órganos, en nuestro caso, judicial y electoral, y a toda instancia pública, tal como la Constitución lo ha determinado en el artículo 158, numeral 17, que establece que la Asamblea, es decir, el órgano legislativo, va a controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas. Ese control ejecutivo no es un trabajo menor, no es un trabajo solamente especulativo o mediático, sino es un trabajo documental que los asesores abogados deben gestar al acompañamiento del trabajo de diputados y senadores. Además de ello, no menos relevante, la representación ciudadana. Los miembros de la Asamblea o, para ojos externos, el Congreso boliviano, al ser elegidos por voto popular, se convierten en representantes de ciudadanía y llevan o deberían llevar sus preocupaciones o intereses a la arena política. Para esto se han establecido representaciones departamentales denominadas brigadas parlamentarias, que mucho más allá de las bancadas o siglas políticas, lo que quieren es hacer cumplir esa función o esa razón de ser para la cual existen diputados y senadores. Entonces, la representación ciudadana no se la realiza solamente ante un medio de comunicación, ante una manifestación esporádica en medios tradicionales de prensa, sino que hay que saber establecer plataformas de atención a la ciudadanía en cada departamento, en cada ciudad, y que esas demandas de propios y extraños lleguen, en nuestro caso, al kilómetro cero, a la ciudad de La Paz, que es la sede del órgano legislativo. Para ir concluyendo, la importancia del órgano legislativo no es menor, implica un lugar donde se hace derecho, donde se hace política, pero también implica un lugar donde se preselecciona a miembros de los otros órganos y donde se puede tener un control del sistema político y jurídico del país. Y es esa la importancia de un legislativo en casi todos los países, pero no rompiendo esto que se ha llamado el principio de separación de poderes, porque la elección de hombres y mujeres para los cargos del legislativo no les da un poder absoluto, les da un poder de máxima responsabilidad.
y ese elemento debe notarse tanto en sus acciones, en sus atribuciones y, por qué no decirlo, en pensar reformar su propio reglamento, tanto de diputados y senadores, para abocarse a gestar en un futuro cercano una ley del legislativo que dirija con mayor certidumbre, con mayor institucionalidad sus destinos. Ahora bien, también tenemos los procesos electorales transparentes. Se habla mucho de fraude en Bolivia, se habla mucho de faltar a la norma jurídica, a la norma electoral, y el legislativo a veces está construido sobre la idea de hombres que tienen de jugarle distinto a la norma jurídica, de no entender que la principal función de los órganos estatales es hacer valer la voz de la ciudadanía y rendir cuentas en toda gestión política. Entonces la transparencia va a iniciar por hacer una nueva gestión pública desde el mismo órgano legislativo, dada su relevancia en la gestión jurídica y política del país. Los retos y oportunidades se van a presentar en el hecho de que toda crisis puede conllevar una necesidad de reforma, pero a veces la crisis termina agravándose cuando no somos conscientes de esto. El concepto clave que acá podemos desarrollar es la gobernanza y gobernabilidad como elementos de gestión que deben dirigir a este y a los demás órganos. Entendiendo por gobernabilidad la posibilidad de hacer coaliciones y acuerdos que permitan hacer avances institucionales en pro del desarrollo del país, y por gobernanza ese equilibrio entre la eficiencia y la necesidad de poder hacer política, ¿no? La eficiencia siempre tendiendo a maximizar recursos y éxitos en una depauperada economía y en una gestión política que hace a... No queda más que decir y trabajar la idea de buscar el sentido de cómo elegimos a los miembros del legislativo, tal vez para jugar con la idea de reducir el número, aumentar el número, dividir de una manera más exacta la distribución poblacional, nos llevaría al reto de ¿por qué no trabajar un derecho electoral? ¿Por qué no trabajar desde la ciencia política una necesidad explicativa de la geografía electoral? Elementos que serán discutidos sin duda alguna en otra oportunidad. Muchas gracias.